Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo les saluda el Padre Byron. El día de hoy les invito a reflexionar en estas palabras tan fuertes de San Juan en su primera carta. ¿Qué somos? ¿Hijos del diablo o somos hijos de Dios? ¿Qué significan esas palabras tan fuertes? Entonces, si quieres saberlo, presta mucha atención. Tendrás una nueva forma de pensar. Vamos a reflexionar sobre el año 41 al 44 y lo explico de una forma más extensa. Ahora, luego dos afirmaciones importantes. Queridos hermanos, recordemos que estamos haciendo una lectura casi continua de la primera carta de San Juan. Se encuentra en el Nuevo Testamento, por si alguien no lo sabía. Y esta carta fue escrita justamente en razón de proclamar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que no es solamente un hombre, sino que es también Dios. Y entonces, que este niño nacido en Belén no es solamente un niño, sino que también es Dios. Por ello es que la Iglesia propone esta primera lectura durante este tiempo de Navidad. Ahora entiendes la razón. Es muy importante entonces prestar atención a esta primera lectura, con la cual luego podemos compaginar con el Evangelio. El día de ayer se nos habló de la categoría a la cual hemos sido nosotros elevados por Jesucristo. Ayer se nos hablaba que somos hijos de Dios. Y por allí al final, también se nos hablaba de que aquel que permanece en Dios no peca. Entonces, ayer dos palabras importantes. Hijos de Dios. Nosotros, los simples seres humanos, hemos llegado a ser hijos de Dios. Y por otro lado, el que permanece no peca. Permanencia e hijos de Dios. El día de hoy se nos habla también de los hijos de Dios y de la permanencia. Y se nos dice algo maravilloso. Aquel que es hijo de Dios, permanece en él el germen de Dios, el cual le capacita para vivir en pureza, en gracia, o, como dice el evangelista y también escritor de esa primera carta, San Juan, él no puede pecar, porque este germen permanece en él. ¿En qué consiste la vida del Hijo de Dios, de nosotros hijos de Dios? Consiste en permanecer en Dios y a la vez que ese germen que ha puesto Dios en nosotros, que luego se verá que es este germen de justicia, de pureza, de bien, de gracia, ¿no? Permanece en nosotros y allí nosotros podemos vivir plenamente como hijos de Dios sin pecar. Pero Juan nos dice, aquel que peca significa que ha dejado de permanecer en Dios y se ha convertido en hijo del diablo. Aquí se compaginan todas esas palabras. La palabra pecado, la palabra hijo de Dios, la palabra permanencia. ¿Te estás dando cuenta? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, aquí hay que aclarar algo muy importante. San Juan se está refiriendo no al sacramento del bautismo, con el cual somos hijos de Dios y lo seremos siempre. Inclusive si llegamos al mismo infierno, este sello indeleble, imborrable, estará presente en nosotros. Seremos siempre hijos de Dios. Ya lo somos si somos bautizados. Pero San Juan se está refiriendo aquí a la permanencia. ¿Dónde permaneces? Si permaneces en Dios, entonces ese germen de Dios permanece en ti y luego también dirá San Juan que Él viene en nuestra ayuda. Le pedimos ayuda ¿para qué? Para permanecer en Él y entonces no pecar y hacer actos de justicia, de amor al hermano y de pureza. Aquel que no permanece en Dios, este germen que Dios da, es decir, su gracia a los hijos de Dios, aun cuando esté presente por el sacramento, nosotros podemos rechazarlo. ¿Por qué? Porque no queremos permanecer en Él. Y cada vez que no permanecemos en Él, permanecemos en el diablo. Así de sencillo. Yo ahora recuerdo una vez un niño me dijo esto: Padre, todo aquel que no alaba a Dios,
alaba al diablo, me dijo así, ¿no? Y yo pensaba en esto y hoy día también lo vinculaba y decía, es verdad, es como la permanencia. Aquel que no permanece en Dios y se sale un poquito, sencillamente está permaneciendo en el diablo. Y uno se convierte en hijo del diablo. ¿Por qué? Porque luego peca, luego comete lo que dice San Juan, obras de injusticia y de impiedad hacia nuestro prójimo, hacia nuestro hermano, ¿no? En resumen, San Juan nos habla de la permanencia y nos habla de la filiación, de ser hijos de Dios. Eso viene desde el día de ayer. Hoy nos dice que aquel que es hijo de Dios permanece en Dios, entonces la gracia de Dios, el germen de Dios viene y permanece en nosotros para no pecar. Sin embargo, nosotros podemos apartarnos y rechazar este germen, no en el sentido sacramental, sino en el sentido de la permanencia. Es un lenguaje fuerte que deberíamos utilizarlo y no abandonarlo. Todavía decir, aquel que peca se convierte en hijo del diablo. ¿Qué podemos hacer frente a esta situación? Recurramos a la ayuda de Santa Catalina de Siena. Ella nos habla del deseo, el deseo que supera inclusive nuestras obras, tanto las buenas como las malas. Y ella lo explica de la siguiente manera, y así podemos de alguna manera colaborar y ayudar a este germen que viene de parte del cielo. Ella decía que cuando uno comete una obra por Dios, si esta obra no tiene un deseo ardiente, es solamente una pequeña obra por Dios, pero si tiene un deseo de eternidad, de infinito, de un amor que no quisiera nunca acabarse y que quisiera amar a Dios sobre todas las cosas como nunca nadie en toda la historia de la humanidad le ha amado, con ese deseo, con ese anhelo, entonces esa obra tiene un valor infinito por el deseo que pone allí en cuanto a su amor, su entrega, su deseo de eternidad. De la misma manera tendríamos que vivir nosotros cada día con un deseo ardiente de no querer pecar y de vivir en este estado de gracia, acorde a este germen que nos da Dios, acorde a este estado de hijos de Dios que ha sido regalado en Jesucristo. Y aquí se conecta con la Navidad, porque Jesucristo nació como un hombre, entonces nosotros los hombres participamos ya de esta entrega de este hombre en la cruz, con la cual nos hace hijos de Dios y nos redime. El hombre se entrega y en él todos nosotros, en consecuencia nosotros también somos parte de aquella obra que él realizó, con la cual nos gana a nosotros el ser hijos de Dios, el entrar al reino de los cielos, el recibir este germen, el permanecer en Dios, lo cual ahora en estos avatares de la vida, seguramente por estadística, repito, más tarde cometeremos quizá algún pecado. Sin embargo, con este deseo que hoy nos ha compartido de alguna manera Santa Catalina de Siena, podemos permanecer en este germen, por lo menos en deseo, para luego hacerlo completamente realidad en el cielo. En el cielo, permanencia plena, perfecta, eterna, como hijos de Dios, viviendo en esto que ahora recibimos como germen, pero que en el cielo será ya plenitud total. Vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, la gracia de poder permanecer en Dios, de poder vivir esta dignidad tan grande, el ser hijos de Dios, a la vez rechazar el pecado e ir a por las obras de justicia y de amor al prójimo. Señor Jesús, todo eso te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y recuerden que esas predicaciones no son para entretenimiento, sino para formación. Denle me gusta, compartan y también comenten. Así ayudan mucho a la evangelización en las redes sociales. Hasta pronto.